Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Muy buenas noches, Dios les bendiga, un gusto saludarles una vez más en este tiempo de estudio de la palabra del Señor, estudio bíblico que enriquece nuestra vida. La palabra por allá en Oseas dice que el pueblo fue destruido porque faltó conocimiento. Y estamos precisamente queriendo crecer cada día a través de estos medios virtuales en la palabra de Dios. Durante este tiempo trabajamos un tema muy importante para la comprensión de todo cristiano y es las parábolas de Jesús. ¿Por qué es necesario entenderlas? Porque a través de ellas era como Jesús enseñaba, era el método preferido de Jesús de enseñanza. Y durante estos días hemos escogido algunos biblistas que las han categorizado en por lo menos en cuatro partes. La parábola de adivinanza, la parábola de ejemplo, la parábola de desafío y la parábola de ataque. Inicialmente estamos definiéndolas y dando un ejemplo de cada una de ellas para luego ver cuál era la predilección de Jesús y analizar así las parábolas. En estos días estamos en las parábolas de desafío y hemos escogido una de ellas que está en Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Ya empezamos desde hace 2 charlas atrás a analizar este tipo de parábolas. Lo que observamos como un leve resumen de nuestro encuentro anterior es que un maestro de la ley se ha acercado al Señor Jesucristo, pero no con una sana intención, con la intención de probarlo. Y le hace una pregunta muy, a primera vista, muy interesante: ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Él está sugiriendo una acción por mérito propio para alcanzar la vida eterna. Pero realmente, siendo maestro de la ley, se está olvidando de lo fundamental del judaísmo, que es el amar a Dios como lo más importante de ellos, y el otro mandamiento que era amar al prójimo como se ama a sí mismo. Pues se está olvidando de eso y está haciendo una pregunta inadecuada al Señor Jesucristo. Jesús no responde directamente, usa el método socrático en el que a través de preguntas quiere que la misma persona encuentre su respuesta al interior de él. Pues Jesús le va a hacer preguntas como: ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo es que estás leyendo? El Señor entonces sabe que la ley, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento para nosotros, el interés primario de ellos no es hablarnos de la vida eterna. No lo va a hacer de esa manera, sino que el interés de estos libros es cómo vivir en el presente. Algo muy interesante, ¿no? A veces nos preocupamos por la vida eterna, por el más allá, pero no nos estamos preocupando por el más acá. Y Jesús le cambia la intencionalidad de la pregunta. Evidentemente el Señor le hace que él conteste bien, porque es maestro de la ley, pero ahora queriendo justificarse y queriendo que el Señor lo justifique delante de todos los que están escuchando esa conversación, le lanza una pregunta y es: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo? Pues Jesús no se va a quedar solamente con el concepto judío, que prójimo era el amigo, el cercano, el que vive al lado mío, el que comparte un lindero conmigo, sino mucho más amplio. Jesús amplía esa definición como un tremendo desafío de ver al que está más allá de mis fronteras como un prójimo. Y mientras él quería escuchar como la interpretación de Jesús para decirme, bueno, ¿quiénes no son parte de mi preocupación? ¿Quiénes son los que yo puedo odiar? ¿Quiénes son los que yo puedo olvidarme de que tienen hambre?
quiénes son esas personas, pues Jesús le amplía todavía más la preocupación y le dice: querido amigo, pues usted debe preocuparse por todos, porque al fin de cuentas todos entran a ser su prójimo. Ahí es donde el Señor le lanza la parábola que vamos a ver hoy. Para recordar el contexto, les invito a leer todo este episodio en Lucas capítulo 10, versículos del 25 en adelante. Dice así: un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días. Se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Vamos a ir analizando la parábola paso a paso. En el versículo 30 se nos dice que un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. El inicio nos va a crear un ambiente ideal, porque la persona caída en desgracia no tiene identidad. No sabemos quién es. Jesús lo hace intencionalmente y nos dice un hombre, simplemente un hombre. No sabemos si este hombre era bueno, si era malo, si era un sacerdote, si era un campesino, si era una persona adinerada, si era una persona pobre. No nos dice absolutamente nada, como dejándonos esa intencionalidad del Señor de que este hombre caído podía ser cualquiera. Cualquiera. El camino desde Jerusalén a Jericó era escabroso, era rocoso y tenía aproximadamente unos 34 kilómetros. Así que es bastante grande, ¿no? Los asaltantes actúan sin piedad, desnudan a este pobre hombre, son violentos, se ensañan contra él y quieren acabarlo, quieren destruirlo. No solamente lo roban, lo golpean, lo dejan medio muerto, sino que acaban con su dignidad, acaban con su salud y prácticamente casi que le quitan la vida. El maestro de la ley preguntó por la vida eterna. Ya lo dijimos hace unos minutos. Y el Señor lo lleva mejor a preocuparse por los que están medio muertos. Tremendo es el Señor Jesús, nos da una enseñanza global a cada uno de nosotros, ¿no? Estamos pensando en el más allá, pero no estamos pensando en el aquí, en el ahora y en nuestra relación con los demás. Jesús es un desafiante con ello. El maestro quería probar a Jesús
Y Jesús, sabiendo la intención de este maestro de la ley, le trastoca todo su interés y ahora le dice: deje de pensar en la vida eterna y piense en los que están medio muertos. Aunque esté herido y casi muerto, pues los que están escuchando la narración de Jesús, que no me cabe la menor duda, tendría que ser una narración extraordinaria, están esperando que continúe para que alguien socorra a este hombre, porque no era ajeno a ellos la inseguridad y que muchos seguramente de sus oyentes habían pasado por atracos y por situaciones similares. Entonces están esperando que esta víctima sea auxiliada y quieren escuchar el resto de la narración, así como nosotros. En el versículo 31 dice que por casualidad un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio dio un rodeo y siguió adelante. Se ha interpretado muchas veces que el sacerdote y el levita no se acercan a este hombre caído en desgracia por asuntos religiosos. Es decir, si nosotros nos acercamos y este hombre está muerto, pues vamos a quedar contaminados para los ritos religiosos que corresponden al sacerdote y a este hombre, el levita. Y eso se ha pensado, ¿no? Es plausible, realmente es plausible que eso pudiese pasar porque podrían quedar contaminados. Sin embargo, la ley que está escrita en algunos libros deuterocanónicos como Primera de Macabeos, capítulo 2, versículo 31 y 42, y Segunda de Macabeos, capítulo 6, versículo 11, y la Mishnah también se nos habla de que era una obligación de ellos, incluso en el caso de que esta persona estuviese muerta, en darle sepultura. Entonces, desde esta perspectiva, la primera argumentación pues se nos va a caer de peso. Simplemente ellos tienen temor, tienen miedo, están preocupados por sí mismos y no se preocupan por el que ha caído en desgracia. Una intérprete bíblica dice que la mejor interpretación sobre esta parábola la ha encontrado de Martin Luther King y ella lo dice de esta manera: la mejor explicación que he escuchado sobre el rechazo del sacerdote y del levita a atender al hombre tirado en la cuneta es la de Martin Luther King, que decía en una predicación: voy a deciros lo que me dice mi imaginación. Es posible que estos hombres estuvieran asustados. Y así, la primera pregunta que se harían el sacerdote y el levita sería: si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me ocurrirá a mí? Luego llegó el samaritano y le dio la vuelta a la pregunta: si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué le ocurrirá a él? King prosiguió: si no me detengo a ayudar a quienes recogen la basura, ¿qué les ocurrirá? Luego fue a Memphis y allí lo asesinaron. Había y hay bandidos en el camino. Muy interesante, además, por el contexto de que Martin Luther King va a sufrir el tema de la violencia después de su interpretación. Pero algo que me llama a mí la atención es que en el folclore judío es normal escribir en tríadas, donde los dos primeros personajes, por decirlo de alguna manera, ambientan que aparezca un personaje que salve la patria. Entonces Jesús nos está colocando a un sacerdote y a un levita. En la mente de los judíos, lo que debe pasar es que el tercer personaje, si ya ha puesto dos personajes tan buenos de primero y de segundo, el tercer personaje no podría ser otro diferente a un israelita. En la construcción narrativa, ellos están esperando que la parábola les diga que el que viene en tercer lugar a salvar la patria, ya que el sacerdote y el levita no lo hicieron por cuestiones propias, sea el levita. Tamaña sorpresa para ellos cuando va a decir en el versículo número 32 que el levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio dio un rodeo y siguió adelante. Pero mira el 33: pero un hombre de Samaria
que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Muy fuerte, ¿no? Ellos están esperando que el tercer personaje hubiese sido el sacerdote, hubiera sido el levita, no les había causado ningún impacto. Pero el personaje que Jesús se inventa en su parábola es un samaritano. Versículos 33 y 34 va a decir que este samaritano se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Pues mire lo que han hecho los semejantes de este pobre hombre anónimo en el camino. Los ladrones lo dejan medio muerto. El sacerdote no tiene compasión. El levita tampoco tiene compasión. Los samaritanos, el samaritano, sube hacia él y le muestra compasión. Eso le rompió la cabeza al maestro de la ley y a los que estaban escuchando la parábola de Jesús. No lo podían soportar lo que Jesús estaba inventando. El tercero puede ser un israelita, pero no puede ser un samaritano. Los judíos en su cabeza rechazan la idea de ser ayudados por un samaritano. En otras palabras, prefiero morir antes de que un samaritano me ayude. Y solamente quiero referirles dos problemas que judíos y samaritanos tenían. Por ejemplo, en Juan, el evangelista Juan, en el capítulo 4, versículos 7 y 9, nos va a decir lo siguiente. Dice: los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y les dijo, y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero los judíos, dice Juan, no tienen trato con los samaritanos. La mujer le respondió: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí que soy samaritana? Eso no cabía en la cabeza de ellos, bajo ningún punto de vista. Mire el libro de Nehemías, en el capítulo número 3, Nehemías 3, versículo 33, dice así: cuando Sanbalat, grupo que estaban reconstruyendo la muralla, se indignó y enfurecido, comenzó a burlarse de los judíos, diciendo ante sus compañeros y el ejército de Samaria, escuche, ¿qué se creen estos judíos muertos de hambre? ¿Acaso piensan que se les va a permitir ofrecer sacrificios otra vez? ¿O que podrán terminar el trabajo en un día? ¿O que de los montones de los escombros van a sacar nuevas las piedras que se quemaron? A su lado estaba Tobías el amonita, que añadió: para colmo, miren el muro que están construyendo, hasta una zorra lo puede echar abajo si se sube en él. Entonces Nehemías oró: Dios nuestro, escucha cómo se burlan de nosotros, haz que sus ofensas se vuelvan contra ellos y que caigan en poder del enemigo y sean llevados cautivos a otro país. No les perdones su maldad, ni borres de tu presencia su pecado, pues han insultado a los que están reconstruyendo la muralla. Continuamos pues reconstruyendo la muralla, que estaba ya levantada hasta la mitad. La gente trabajaba con entusiasmo, pero cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los de Amón y los de Asdod supieron que la reparación de la muralla de Jerusalén seguía adelante y que se había comenzado a tapar las brechas, se enojaron muchísimo y todos juntos formaron un plan para atacar a Jerusalén y causar destrozos en ella. Pues con estos dos versículos o dos pasajes de la Escritura nos damos cuenta definitivamente cuáles eran algunos de los problemas por los que samaritanos y judíos no se trataban. El gran desafío de la parábola está ahí, en que el círculo de violencia puede romperse. Jesús lo ha hecho intencionalmente, y aquellos que pueden matarte pueden ser en algún momento los únicos que te pueden salvar. En otras palabras, trayéndolo a un contexto colombiano, en nuestro país, es como si un guerrillero
se encontrase con un paramilitar y le salvase la vida. O en algunas cabezas difíciles de entender, es como si una persona, un homosexual, te encuentra en la calle y es la única persona que te extiende la mano después de que alguien te ha robado, te ha tirado y te ha herido. Así de difícil fue para los escuchas de Jesús entender esta terrible parábola que los estaba desafiando y que el Señor estaba siendo bastante fuerte con ellos, ¿verdad? Luego dice en el versículo número 35, ahí en el capítulo 10 de Lucas, versículo 35 va a decir: al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días. Se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues parece ser que el samaritano de la parábola del Señor no está tan mal socialmente, tiene contactos, tiene lugares donde puede hablar, tiene dinero también, puede ayudar, tiene libertad para viajar y tiene habilidad para desenvolverse. Pero lo interesante del pasaje, lo que nos llama la atención, es que la ayuda del samaritano no es una ayuda temporal, sino a largo plazo. En otras palabras, no se lava la conciencia diciendo: aquí le ayudé a este pobre hombre y de aquí en adelante mire cómo hace. Amar al prójimo significa una acción continua, no algo de momento. Este hombre está haciendo algo muy importante y todos los que están escuchando la parábola, incluido el maestro de la ley, no pueden soportar que Jesús haya puesto a un samaritano con estas acciones. Amar a alguien, amar al prójimo, no es simplemente solucionarle, ayudarle en el momento de crisis, es una acción continua de largo plazo, como lo muestra el samaritano. Le deja en el alojamiento y pareciese ser que le deja un cheque en blanco a este señor dueño del alojamiento para que cuide el herido, para que el herido esté en mejor situación. Y algo importante es que nuevamente el herido confía en un prójimo. Estos prójimos anteriores, el sacerdote, el levita, los ladrones, hacen que él haya quedado prevenido con la sociedad. Pero aparece alguien que le da confianza, que es algo fundamental para la vida, y le vuelve a permitir que ahora lo cuide y lo ayude en medio de su situación. Qué bueno es poder pensar de esa manera, ser confiables, y que aquello que otros quitaron, que fue la confianza por la violencia, por la muerte, por la destrucción, nuevamente alguien nos puede generar esperanza de que vale la pena la vida. La parábola se acabó aquí en el versículo número 35, pero el Señor parece que no ha terminado su enseñanza ni con el maestro de la ley, ni con los demás oyentes, y creo que tampoco con nosotros. Mire el versículo 36. Le hace la pregunta desafío. Pues bien, ¿cuál de estos 3 te parece que hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Jesús redefinió la pregunta del maestro y mire algo interesante, no le va a poner el énfasis en el quién es el prójimo, sino el qué. No en la identidad, sino en la acción. El maestro tiene que responderle al Señor y pareciese ser, por la respuesta, está indignado con la parábola de Jesús, porque cuando el Señor le pregunta, bueno, ¿quién hizo de prójimo del que está caído? Ni siquiera dijo el samaritano. Lo eludió y dijo el que tuvo compasión de él, así como saliéndose del paso. Pues la compasión se puede sentir en las vísceras, pero exige que se realice con el cuerpo. Y el desafío entonces del Señor fue: ve y haz tú lo mismo. Podemos sentir que nuestro
corazón se achicharra ante la maldad, ante el hambre, ante la destrucción, ante la violencia y decir, pobrecitos, cómo sufren. O el Señor nos está desafiando a tener un compromiso en el que no solamente miramos, no solamente decimos vamos a orar, sino que definitivamente actuamos rogando y haciendo obras importantes. Entonces, sí que me parece interesante esta parábola, por ejemplo, para un proyecto de paz en nuestro país. No lo habíamos mirado de esa manera, pero puede ser un proyecto de paz muy interesante. Pues el samaritano era totalmente odiado por los judíos. Y allí hay un tremendo desafío y es a romper círculos de violencia y exclusión. Los podemos romper y podemos ver al otro como nuestro prójimo. Recuerde que ellos pensaban que el prójimo era el cercano, el que comparte sus mismos linderos, el amigo, el vecino, pero el que estaba afuera no. A ese que está afuera no nos interesa si se muere, no nos interesa si aguanta hambre, no nos interesa absolutamente nada. Jesús tiene un tremendo desafío y creo que esos son los desafíos sociales que debemos empezar a entender para que el que está más allá de mis fronteras, o que no cree como yo, o que no se viste como yo, o que no actúa como yo, también es mi prójimo y le puedo extender mis manos de compasión y restaurarle. Además, el Señor termina con ese fuerte desafío donde dice, ve tú y haz lo mismo. La parábola de Jesús, así como interpeló a sus oyentes primarios, también lo haga con nosotros. Me imagino al maestro de la ley terriblemente ofuscado, se iba a autojustificar e iba a usar a Jesús para declararse justo ante un montón de gente, y el Señor le muestra la escritura mucho más amplia. Y algunos de los que estaban allí se fueron y no pudieron dormir. Me los imagino llegando a su casa y contándole a sus señoras, ahí apareció un charlatán que nos hizo ver a un samaritano de la mejor manera. ¿Qué locura es esa? Otros no pudieron dormir porque pensaron en cuántas veces habían pasado a lo largo de algún herido y no habían hecho nada. Otros pensaron en cuántos rencores y rencillas con los samaritanos, y Jesús con una parábola les estaba dejando atrás eso. Que el que tiene hoy oídos para oír lo que el Espíritu dice, que oiga, y que después de esta parábola de desafío entremos a hacer lo que Jesús dijo. Ve y haz lo mismo. Vamos a orar. Y te invito a cerrar tus ojos allí y a pensar un poco en tu relación con esta parábola. Y no solo la relación que empiezas a tener con ella, sino la reacción que tienes con ella. Padre Celestial, en esta noche nos sentimos tan desafiados como los primeros oyentes. Perdónanos, Señor, porque cuántos samaritanos han necesitado nuestra ayuda y nosotros pasamos de largo. Y a lo mejor muchos samaritanos, personas inconversas que piensan diferente, no nos han atacado ni nos han juzgado, nos han extendido su mano de bondad y nos han ayudado a salir adelante. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a poner en práctica esta parábola. Ayúdanos, buen Dios. En tu nombre te lo rogamos. Así como rogamos por la situación que vivimos en el mundo con este tema de la pandemia de la COVID-19. Ayúdanos y ayuda a los científicos, a los médicos, a los profesionales, para que podamos minimizar, reducir, acabar esta situación mundial. Te presentamos nuestro país con más de 29,000 personas fallecidas. Por favor, Señor, acompaña a sus familias que hoy viven crisis y problemas y angustias y necesidades. Te lo rogamos, buen Dios, tú eres nuestro buen Dios, y a ti venimos con nuestro corazón abierto, pidiéndote y rogándote que tu misericordia sea sobremanera grande. En tu nombre, buen Dios, gracias. Amén y amén. Muy bien, qué emocionante es
disfrutar la palabra del Señor, escarbar en estas parábolas que no solamente hablaron a sus primeros oyentes, sino a nosotros también. Recuerden que este devocional lo llevamos a cabo los martes y los jueves a las 8 de la noche. Si has perdido alguno de ellos, en nuestro canal de YouTube, Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral, ahí lo encuentras para que no pierdas la serie y la continuidad, es importante. Y el próximo domingo tendremos nuestra reunión a partir de las 8 de la mañana, un tiempo de mucha bendición. Vamos a estar hablando de la palabra de Dios. El mes de octubre es declarado el mes de la Biblia porque el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero clavó 95 tesis en la Universidad de Wittenberg. Entonces, este mes celebramos el mes de la Biblia y vamos a dedicar un tiempo a la palabra de Dios. No se lo puede perder. Invite a más personas que se conecten con nosotros y que disfrutemos de este espacio. Dios me los bendiga, tengan una excelente noche y no se olviden de lo que dijo Pablo a la iglesia en Roma. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao, mil bendiciones. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.